Buenos días. Vamos entonces a hablar de lo que es el ciclo cardíaco. Bueno, previamente ya habíamos hablado de lo que es la anatomía del corazón, que obviamente entonces tenemos que tomar en cuenta lo que es la aurícula derecha, la válvula auriculoventricular, que es la tricuspidia, en este caso el ventrículo derecho, y la salida a través del tronco pulmonar con la válvula sigmoidea pulmonar. Entonces, el ciclo cardíaco, lo que vamos a hablar es de todo lo que ocurre, cómo ocurre el paso de esta sangre desde la aurícula, donde hay presiones bajas, presiones de cero casi, hasta las arterias que la aorta, como sabemos, maneja presiones de 120, 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo hacer esa distribución? Entonces, recordemos que vamos a hablar de un solo hemicardio. Pues. El, Quiero saber si todos escuchan. Si me pueden escribir por el chat si están escuchando. Ok. Em, ya va, que algunos tienen problemas para entrar. Ok. Entonces, tenemos que ver que el ciclo cardíaco entonces se define como esa secuencia de eventos eléctricos y mecánicos de todo un latido, de cómo va el corazón, de cómo va la sangre distribuida a través de las aurículas, los ventrículos y salen por las arterias. Todo este ciclo cardíaco se compone de lo que es la sístole y la diástole, que es la contracción y la dilatación. Y entonces vamos a ver de cómo se abren y se cierran las válvulas. Vamos a ver que sobre todo lo que son los ruidos cardíacos, también vamos a ver cómo ellos van a producirse por el cierre, sobre todo lo que es el cierre de las válvulas cardíacas, sean las tricuspidias, sean las aurículos ventriculares o sean las sigmoideas. Entonces, debemos tener en cuenta que el ciclo cardíaco entonces se divide en lo que es la diástole y lo que es la sístole. La diástole va a contener lo que es la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular rápido y la sístole auricular. La sístole va a tener la contracción isovolumétrica, eyección rápida y eyección lenta. Se preguntarán por qué la sístole auricular no está dentro de la sístole, es porque dentro de la sístole se toma en cuenta como tal la contracción del ventrículo y no de la aurícula, que entonces cuando se contrae la aurícula,
el ventrículo, que es el que nos importa, él todavía está relajándose, está en diástole. Ya va, un momentico que hay una compañera que está tratando de entrar. Ok, entonces tenemos aquí la aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Vamos a hablar más que todo de un lado del corazón, pues porque los dos lados del corazón van a hacer lo mismo. Entonces, tenemos aquí las dos venas cavas, aurícula derecha. Cuando hable de válvula auriculoventricular, ventrículo derecho, válvula sigmoidea y entonces la arteria, que a veces voy a nombrar arteria pulmonar, arteria aorta. Ok, entonces, fijémonos, en este caso tenemos tenemos el corazón en relajación isovolumétrica. Obviamente podemos comenzar por cualquier sitio, porque esto es un ciclo. Entonces podemos comenzar en cualquiera de todos. Ajá. Fijémonos. En la relajación isovolumétrica tenemos las dos válvulas cerradas. Tenemos cerrada la aurículo-ventricular y tenemos cerrada la sigmoidea. En este caso, como dice relajación, el ventrículo se está relajando. Y se llama isovolumétrica porque iso es igual. Es decir, que hay igual volumen, isovolumétrica, igual volumen durante todo este periodo del ciclo. ¿Por qué hay igual volumen? Porque las dos válvulas están cerradas. Fijémonos. Entonces, luego, en este momento, si nos fijamos, entonces aquí vamos a ir viendo, en esta rayita verde, vamos a ir viendo el momento del ciclo cardíaco que nos va diciendo aquí el corazón. Esta línea verde que vemos aquí es el aumento o disminución de la presión en las arterias. Esta roja es la presión en el ventrículo y esta amarilla es la presión en la aurícula.
Es importante que sepamos manejar estos juegos de presiones porque es lo que hace entonces la sangre pueda ir pasando a través de cada una de las cámaras. Esto es lo que va sucediendo en el electrocardiograma en el momento del ciclo cardíaco y estos son los ruidos cardíacos que vamos a ir escuchando. Esta línea blanca es volumen de sangre, que está descrita aquí, 150 cc, 100 cc, 50 cc. Esta es volumen de sangre. Fijémonos que entonces en este momento que estamos comenzando, que es contracción isovolumétrica, este periodo aquí pequeño, relajación isovolumétrica, como el ventrículo se va relajando, va cayendo la presión, va cayendo la presión. Entonces, tenemos que tomar en cuenta siempre que el ventrículo siempre va a, la sangre va a ir siempre de donde hay mayor presión a menor presión. Es como si uno va a una discoteca, va a querer ir a una discoteca en donde haya menos gente, porque mientras menos gente uno se va a sentir más cómodo. Así es la sangre. Ella va a ir buscando el sitio donde haya menos presión porque ella se va a sentir más cómoda. Por lo tanto, entonces en este momento fíjense que la presión del ventrículo está por encima de la presión de la aurícula. Por lo tanto, entonces la válvula auriculoventricular se encuentra cerrada, porque como hay mayor presión en el ventrículo, en este momento hay mayor presión en el ventrículo, mayor presión que en la aurícula, la sangre no le interesa pasar al ventrículo porque hay mucha presión allá, entonces no voy a ir para allá. Entonces, por eso el ventrículo se sigue relajando, 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 y entonces va disminuyendo, disminuyendo la presión hasta que cuando la presión del ventrículo se hace por debajo de la aurícula, se abre la válvula auriculoventricular y entonces cae toda la sangre que estaba en la aurícula, cae en el ventrículo, porque ya en el ventrículo hay menor presión que ya en el ventrículo hay menor presión que en la aurícula. Entonces pasa fácilmente la sangre de la aurícula al ventrículo. Y entonces cuando se abre la válvula auriculoventricular, ocurre el llenado ventricular rápido. Y entonces llenado ventricular rápido ocurre cuando se abre la válvula auriculoventricular por la caída de la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo. ¿Y por qué pasa la sangre de la aurícula al ventrículo? Porque hay menor presión en el ventrículo, entonces pasa la sangre de mayor presión que ahora hay en la aurícula al ventrículo. Entonces eso es llenado ventricular rápido. ¿Qué sucede? Mientras la sangre estuvo en la aurícula, la dilatación de la aurícula hace que se estimule el nodo sinusal. El nodo sinusal, que es donde empieza el impulso nervioso que va a recorrer todo lo que es el corazón. Entonces, se estimula el nodo sinusal y empieza a pasar el impulso nervioso a través de la aurícula derecha primero y de la aurícula izquierda. Ese impulso nervioso va a generar que la aurícula se contraiga. Entonces, al contraerse la aurícula, entonces al contraerse la aurícula, entonces termina de caer un 25% adicional de sangre. Es decir, del total de sangre que va a haber en el ventrículo, un 75% cayó con llenado ventricular rápido y un 25% adicional cae con la contracción de las aurículas. De hecho, la contracción de las aurículas también hace que la sangre que estaba en los atrios, o que llamamos también las orejuelas, esa sangre que estaba allí, cae también en el ventrículo. Ese último chorrito para ayudar a la eyección del ventrículo, la eyección de la sangre. Entonces, obviamente, en ese momento aumenta, porque ya estamos ahora aquí, ¿verdad? Porque tenemos la línea verde en el momento del ciclo que estamos. Entonces, en ese momento
en ese momento aumenta un poquito la, más la presión a nivel de la aurícula. Entonces, mientras se mantenga la presión de la aurícula por encima de la del ventrículo, que es la roja, entonces va a caer sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Qué sucede? El impulso nervioso que estaba allí, que arrancó en el nodo sinusal, él se distribuyó a través de las fibras internodales, a través de todas las aurículas, y entonces todos esos impulsos nerviosos se encontraron aquí en el nodo aurículo-ventricular. En el nodo auriculoventricular, ese impulso nervioso esperó que la sangre que estaba en la aurícula terminara de pasar al ventrículo. Y es por eso que vemos aquí la onda P. La onda P significa despolarización auricular, se distribuyó, quiere decir que esta onda P nos está diciendo que se distribuyó el impulso desde el nodo sinusal al nodo AB pasando a través de las fibras internodales en las aurículas. Entonces, esta línea isoeléctrica, de igual electricidad, esta línea isoeléctrica que vemos entre la onda P y el QRS es la espera del impulso nervioso en la aurícula, en el nodo aurículo-ventricular. Después, ¿qué ocurre? El impulso nervioso continúa. Ahora, pasa por el haz de His que está dentro de aquí del tabique interventricular, pasa por el haz de His y se divide en rama derecha y rama izquierda del haz de His. Rama derecha y rama izquierda del haz de His termina en las fibras de Purkinje y termina de inervar las fibras musculares, los miocitos, el miocardio, y entonces empieza a contraerse el ventrículo. ¿Qué pasa? Entonces, cuando empieza a contraerse el ventrículo, vemos aquí la flechita que nos indica que empieza a contraerse el ventrículo, aumenta la presión en el ventrículo. Aquí, aumenta la presión en el ventrículo. Entonces, al aumentar la presión en el ventrículo, enseguida se hace por encima de la aurícula. Al aumentar la presión en el ventrículo, aumenta por encima de la aurícula. Cuando eso sucede, entonces la sangre, ¿qué va a decir? Bueno, ahora me voy a devolver para la aurícula porque allá hay menos presión. Entonces, cuando la sangre busca devolverse a la aurícula, se cierra la válvula aurículo-ventricular y es en ese momento que ocurre el primer ruido cardíaco. Entonces, el primer ruido cardíaco ocurre con la válvula, con el cierre de la válvula aurículo-ventricular, la cual ocurre porque la sangre que estaba en el ventrículo se quiere devolver hacia la aurícula. Entonces, eso produce el cierre de las válvulas. En la clase anterior vimos que esta válvula está compuesta por sus valvas que al llenarse de sangre detienen, cierran la válvula auriculoventricular y quien ayuda a sostenerla son las cuerdas tendinosas que están a través de los músculos papilares de primer orden. Entonces, se cierra la válvula e impide que la sangre se devuelva. La función de las válvulas es que la sangre siempre vaya anterógrado, vaya en un sentido hacia adelante y nunca se devuelva. Si la sangre se devuelve en este momento del ventrículo a la aurícula, va a hacer que la sangre que está aquí sea en menor cantidad, es decir, la sangre que va a salir por la arteria es menor cantidad y eso no nos conviene. Entonces, cuando aumenta la presión del ventrículo y se cierra la válvula aurículo-ventricular, que escuchamos el primer ruido, entonces cuando nosotros vamos va a comenzar el periodo llamado contracción isovolumétrica. Entonces, la sístole comienza con la contracción isovolumétrica con el cierre de la válvula aurículo-ventricular. Cuando escuchamos el primer ruido, comienza la sístole. Por eso es que cuando se está contrayendo, se cierra la válvula y eso es sincrónico con el pulso porque en este momento ya está por salir la sangre a través de lo que es la arteria. Entonces, ¿qué sucede?
Ahora, sigue aumentando la presión en el ventrículo, pero como la presión en el ventrículo, aquí está la línea roja, como la presión en el ventrículo está por debajo de la arteria, la sangre no puede pasar hacia la arteria, porque la sangre no quiere pasar para allá, porque dice, ¿para qué voy a pasar para allá si allá hay más presión? Prefiero quedarme aquí guardadita en el ventrículo, porque hay menos presión. Entonces, este periodo se llama contracción isovolumétrica porque el ventrículo se está contrayendo, pero se mantiene igual volumen durante todo este periodo porque las dos válvulas están cerradas. La válvula auriculoventricular y la válvula sigmoidea. ¿Por qué las dos están cerradas? La válvula auriculoventricular está cerrada porque la sangre que estaba aquí, que está en el ventrículo, a pesar de que aquí hay más presión y aquí en la aurícula hay menos presión y la sangre quiere devolverse, la válvula lo impide, impide el flujo retrógrado. Y la válvula sigmoidea se mantiene cerrada porque sencillamente la sangre no le conviene ir para la arteria porque allá hay mayor presión. Entonces, eso es el periodo de contracción subvolumétrica. Fijémonos que aquí ya ha pasado el QRS, el QRS en el electro nos representa despolarización ventricular. Pasó, quiere decir, cuando vemos QRS en el electro, quiere decir que pasó efectivamente el impulso nervioso a través del haz de His, se distribuyó a través de las dos ramas y la fibra de Purkinje y llegó al miocardio. Entonces, en este momento de contracción subvolumétrica, ¿qué sucede? Se va contrayendo, se sigue contrayendo el ventrículo y cuando el ventrículo, la presión del ventrículo se hace mayor, se hace por encima de la arteria, cuando la presión del ventrículo se hace por encima de la arteria, entonces se logra abrir la válvula sigmoidea. Se abre porque entonces como la presión del ventrículo supera la de la arteria, la sangre ahora sí le conviene pasar del ventrículo a la arteria. Y al pasar a la arteria entonces sale y entonces empieza a vaciar el ventrículo. Y a esto es lo que llamamos periodo de eyección rápida. Salida de la sangre del ventrículo hacia la arteria a través de la válvula sigmoidea. ¿Qué pasa con la válvula auriculoventricular? Se mantiene cerrada. ¿Por qué? Porque simplemente la presión del ventrículo, que es la línea roja, está muy por encima de la de la aurícula. ¿Qué está pasando por la aurícula? ¿Qué está pasando con la aurícula en este momento? Sencillamente está poquito a poco, mientras está ocupado el ventrículo con la arteria, está llegando sangre, acumulándose sangre en la aurícula, esperando para el siguiente ciclo cardíaco. Entonces, durante el periodo de eyección rápida sale el 70% de la sangre que va a salir. De toda la sangre que va a salir del ventrículo, en eyección rápida sale un 70%. ¿Qué pasa? Entonces sigue contrayéndose el ventrículo, sigue contrayéndose, entonces a periodo de eyección rápida sale toda esa sangre y entonces llega un momento cuando el ventrículo deja de contraerse. Y entonces obviamente al dejar de contraerse va a empezar a relajarse y a bajar su presión. Pero, pero mientras él se relaja, él mantiene su presión por encima de la arteria. Y como mantiene la presión por encima de la arteria, eso hace que la sangre siga saliendo, aunque el ventrículo se está relajando, pero va a salir de una manera más lenta. Y por eso ese periodo entonces se llama eyección lenta. Porque entonces es como un mismo periodo, pero va a salir menos flujo de sangre, va a salir el 30% restante de sangre que iba a salir. Entonces, en el periodo de eyección rápida sale un 70% y el ventrículo se está contrayendo. En el periodo de eyección, en el periodo de eyección rápida, en el de eyección lenta, perdón, sale un 30%. El ventrículo se está relajando, pero sigue saliendo porque la presión sigue por encima de la arteria. En los dos periodos, el ventrículo tiene que mantener la presión por encima de la arteria, porque si no, no va a salir la sangre. Entonces,
Cuando cuando la presión del ventrículo, como se está relajando, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Cuando la presión del ventrículo se hace por debajo de la arteria, entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? Dice, no, me voy a devolver. Aquí hay mucha presión y en el ventrículo hay menos. Voy a devolverme al ventrículo. Y entonces para eso está la función de la válvula sigmoidea, que entonces impide que la sangre que está en la arteria se devuelva al ventrículo. Entonces la sangre que estaba en el ventrículo se devuelva hacia la arteria. Entonces cuando la presión del ventrículo se hace por debajo de la arteria, esta busca devolverse y ocurre el cierre de la válvula sigmoidea. Y entonces comienza el periodo de la relajación isovolumétrica. Quedamos entonces en el periodo de relajación isovolumétrica, que significa que las dos válvulas están cerradas. ¿Por qué? ¿Por qué la válvula sigmoidea está cerrada? Porque la sangre que estaba en la arteria se quería devolver para el ventrículo, porque el ventrículo tenía menor presión que la arteria, pero el cierre de la válvula impide que eso ocurra. Y la válvula auriculoventricular se mantiene cerrada porque sencillamente en el ventrículo hay mayor presión que en la aurícula. Entonces esa se mantiene cerrada. Entonces aquí en relajación isovolumétrica fue que comenzamos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora entonces? Entonces sigue cayendo la presión del ventrículo, sigue cayendo, se está relajando, sigue cayendo la presión del ventrículo. Y cuando la presión del ventrículo se hace por debajo de la aurícula, entonces se abre la válvula auriculoventricular y cae toda esa sangre que se acumuló mientras tanto, mientras el ventrículo y la arteria estaban peleando, toda esa sangre que se acumuló en la aurícula cae al ventrículo. Y entonces, ¿en qué periodo vamos a caer? Llenado ventricular rápido. De llenado ventricular rápido, porque toda esa sangre cae con fuerza al ventrículo. De hecho, esa caída de la sangre de la aurícula al ventrículo con fuerza es lo que hace que el ventrículo se dilate, se estire y se prepare para la contracción, que eso es lo que llamamos precarga, pero que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, otra vez, contracción subvolumétrica, la presión del ventrículo está por encima de la aurícula, pero por debajo de la arteria, y por lo tanto entonces las dos válvulas se mantienen cerradas. Cuando la presión del ventrículo se hace por debajo de la aurícula, se abre la válvula auriculoventricular y ocurre el llenado ventricular rápido. Cuando, vamos a devolvernos aquí. Entonces, cuando la presión, entonces, mientras estuvo llenándose aquí la aurícula, se activó el nodo sinusal. El nodo sinusal, cuando distribuye su impulso nervioso por las aurículas, entonces ocurre la sístole auricular. Se contraen las aurículas y termina echar el 25%. Recordemos, en contracción, en relajación isovolumen, en llenado ventricular rápido, cae un 25% de lo que se va a llenar en el ventrículo. Y en la sístole auricular va a caer el otro 25% que estaba en las orejuelas. Luego, cuando entonces ese impulso nervioso llegó al nodo auriculoventricular y esperó que se terminara de llenar el ventrículo. Luego salió corriendo por todo el tabique interventricular a través de las de His, se divide en rama izquierda, rama derecha y rama izquierda de las de His, llega a la fibra de Purkinje y hace entonces que se empiece a contraer el ventrículo. Cuando se empieza a medio contraer el ventrículo, aumenta la presión en el ventrículo por encima de la aurícula, la sangre se va a querer devolver hacia la aurícula y entonces eso hace que se cierre la válvula auriculoventricular y entonces cuando nosotros escuchamos el primer ruido cardíaco. Entonces, cuando ocurre el cierre de la válvula auriculoventricular, ocurre el primer ruido cardíaco y entonces comienza la sístole. Cuando se
cierra la válvula auriculoventricular, que también está cerrada la sigmoidea, entonces comenzamos con el periodo de contracción isovolumétrica. ¿Por qué se llama contracción isovolumétrica? Porque las dos válvulas están cerradas. ¿Y por qué las dos válvulas están cerradas? Porque empezó a aumentar la presión en el ventrículo por encima de la aurícula, la sangre se quiso devolver a la aurícula, se cerró la válvula auriculoventricular. ¿Por qué la válvula sigmoidea está cerrada también? Porque la presión del ventrículo está por debajo de la aurícula, entonces la sangre se quiere quedar tranquilita allí. Cuando la presión en el ventrículo que sigue aumentando porque se está contrayendo, cuando la presión en el ventrículo aumenta por encima de la arteria, entonces se abre la válvula sigmoidea y entonces pasa la sangre del ventrículo a la arteria. Y entonces a eso lo llamamos eyección rápida. Eyección rápida porque está saliendo la sangre con el ventrículo contrayéndose y entonces ahí sale un 70% de la eyección de ese momento. Llega un momento cuando el ventrículo deja de contraerse, por ende empieza a relajarse, pero mantiene la presión por encima de la arteria. Cuando la presión se mantiene por encima de la arteria, sigue saliendo sangre y sale entonces un 30% más y a eso lo llamamos eyección lenta. Cuando la presión en el ventrículo, como se está relajando, se sigue relajando y se hace por debajo de la arteria, entonces se cierra la válvula, sigmoidea, se cierra la válvula sigmoidea porque la sangre se quiere devolver, porque dice, ah, no, ya aquí en la arteria hay mucha presión, me quiero devolver al ventrículo. Entonces se cierra la válvula sigmoidea para impedir que la sangre se devuelva. De hecho, la sangre misma es la que hace que se cierre porque se llenan los saquitos, se llenan las valvas y entonces se cierra la válvula sigmoidea. Entonces caemos, como se cierra la válvula sigmoidea y la aurículo ventricular está cerrada, entonces caemos en el periodo que llamamos relajación isovolumétrica, porque el ventrículo se está relajando, está bajando la presión, se está relajando, pero todavía se mantiene por encima de la aurícula. Por lo tanto, como aquí en el ventrículo hay mayor presión que en la aurícula, la sangre que está en la aurícula que se te acumuló no quiere pasar todavía para allá porque hay mucha presión. Pero la sigmoidea se mantiene cerrada porque a pesar de que aquí hay menor presión que en la arteria, la válvula hace la función de que no haya flujo retrógrado. Cuando el ventrículo se sigue relajando y la presión se hace por debajo de la aurícula, cuando se hace la presión debajo de la aurícula, entonces se abre la válvula auriculoventricular, y entonces volvemos a caer en el periodo de llenado ventricular rápido. Caemos en el periodo otra vez de llenado ventricular rápido y así continúa el ciclo cardíaco. No, todo esto que hemos explicado ocurre en un periodo de 0.8 segundos. Por eso, el promedio de, de la frecuencia cardíaca, de las veces que late el corazón en un minuto, es de aproximadamente de 80 por cada 60 segundos. Cada 60 segundos se contrae 80 porque él se contrae en menos de un segundo, hace todo eso que les acabo de explicar. Entonces vamos a cerrar la sesión y volvemos ahorita de una vez para la siguiente clase. Tienen que darle al otro enlace que yo les pasé anoche, igual ahorita lo vuelvo a distribuir. Ok, entonces este dibujito es el que está en el Gaito, con el que recuerdo que di mi primera clase. Y es el mismo dibujo que hemos usado aquí en que esto es un simulador. Yo le hice capturas al simulador.
Ajá. El mismo dibujito. Presión ventricular, presión, perdón, arterial, presión del, del ventrículo, presión de la aurícula, y esto es el volumen del ventrículo. Fijamos aquí, entonces tenemos presión de la arteria, presión del ventrículo, la roja, la discontinua debajo, presión de la aurícula, llenado del ventrículo, volumen ventricular, y electrocardiograma y los ruidos cardíacos. Entonces vamos a analizar este gráfico, que es el mismo anterior, pero fijémonos, aquí nos va diciendo los periodos, ¿no? Entonces este sería contracción isovolumétrica, donde la presión ventricular va a subir, la disminución rápida del ventrículo se activa y el ventrículo se está relajando. Si alguna yo creo que es la relación isovolumétrica. Después, de nuevo está rápido, ciclo de cuarto, entonces lo que es relación isovolumétrica. Entonces, de allí deben saber de Cuba. Porque son creaciones fisiológicas para que ustedes después puedan, cuando ven la patología cardíaca, van a saber que se enfermó. Porque ese esto significa, aceleró tal curva, aceleró esto, aceleró aquello. Pero sí, que vemos, fíjense, esta curva es alta, ¿verdad? Esta curva, veamos la línea continua de lesión arterial. Pero fíjense que después hace otra, mira, hace una montaña de la presión de la arteria, la presión de la segunda, y después hace otra pequeñita. ¿Qué significa esa presión? Aquí la vemos mejor, otra vez a la derecha. Esa presión pequeñita es el segundo golpe, es el golpe de la arteria de la sangre cuando se mueve de la arteria, golpea la válvula. Recuerden que llega un momento en que se ventrículo se hace y se cierra la válvula. Se cierra la válvula. Cuando se cierra la válvula, que la sangre que está en la arteria se quiere devolver. En ese momento se cierra la válvula. Cuando se cierra la válvula, cuando la sangre se devuelve y cierra la válvula, ese choque hace que se devuelva otra vez a la arteria. Y por eso aumenta el segundo piso. Porque cuando hay la onda de pulso es dicotómica. Lo que tenemos aquí es siempre una forma difícil de sentir, pero la onda de pulso es dicotómica. ¿Por qué? Porque en segunda onda se produce el choque del regreso de la arteria, de la sangre de la arteria, se hacia el artículo, choca la válvula y se devuelve otra vez hacia la arteria. Entonces eso es el indicado de la segunda onda, de la segunda onda. Otro, que debemos tener en cuenta las tres ondas de presión auricular. Por eso vamos a decir mientras les estaba explicando el ciclo, digamos, tenemos una onda A, una C y una onda B. En este momento, en el ciclo cardíaco, está la presión auricular. Y eso se refleja, esto se refleja aquí en lo que es la externa. Ustedes pueden voltean hacia un lado y alguien les alumbra con luz tangencial la yugular externa, se va a ver que ella como si palpitara, pero recuerden que ella es vena, es decir, que no es el pulso arterial. Es un aumento de la presión auricular que se refleja en la placa. Ese reflejo pasa por cada superior, pasa por el tronco venoso braquiocefálico y llega a la yugular externa. Y de hecho, van a ver una sola onda, sino que ustedes confían, porque hay tres aumentos de la presión auricular, se significa onda A. La onda A es que cuando, recuerden, es auricular, cuando la aurícula se contrae, obviamente aumenta la presión. Cuando la aurícula se contrae, aumenta la presión. Entonces esa onda se llama A, de simple auricular, de simple auricular. Luego viene la onda C. Cuando la sangre que estaba en el ventrículo se quiere devolver a la aurícula porque empieza a aumentar la presión en el ventrículo, se quiere devolver esa sangre, entonces ¿qué pasa con la aurícula ventricular? Se cierra. Al cerrarse, la presión que está haciendo debajo del ventrículo hace que empuje la válvula, y haga un poquito de presión hacia la aurícula, es decir, la empuja con presión y aumenta presión. Entonces ocurre como estoy en la aquí. Ese aumento ocurre enseguida después del cierre de la válvula ventricular. Porque antes los autores pensaban que ese pulso venoso, ese aumento en la presión de la aurícula, ese choque ahí, pensaban que era que la carótida, como está cerquita de la yugular, chocaba con ella y hacía que ella temblara. Y entonces por eso la llamaron onda C, porque fíjense que es coincidente con la salida de la sangre del ventrículo hacia la aurícula, perdón. Entonces la llamamos C por cardia, pero no es así, sino que después se dieron cuenta que entonces la onda C del pulso venoso es por abombamiento de la válvula auriculoventricular en el momento después de su cierre, en el momento en que estamos en el periodo de contracción isovolumétrica, porque ella quiere salir para algún lado, pero ella no quiere salir para aquí hay menos presión, pero se le cerró la válvula. Entonces ocurre el cambio. Y la onda B es de mientras, como les decía, mientras están el ventrículo con la arteria, entonces las venas se llenan. La vena se fue llegando de toda la aurícula y entonces la se llena otra vez y obviamente aumenta un poco. Entonces por eso aumenta la presión y entonces se produce esa onda. Entonces, onda por sistema auricular. Onda C, aumento de la aurícula, y onda D, por del llenado de la aurícula durante la simple. Otra cosa que se les quiero hablar, que tiene alguna gasto cardíaco y con la otra parte, es que cuando la sangre se devuelve en la aorta, cuando la sangre se devuelve de la aorta y choca con la válvula aórtica, recuerden que al principio hay un punto por donde se va a ir esa sangre y esos huequitos son el inicio de las coronarias. Entonces, cuando esa sangre se va por el inicio de las coronarias, entonces se irriga el corazón. Y eso está ocurriendo ¿en qué momento? El corazón está
en sístole o en diástole. Entonces, el corazón es el único órgano que se irriga en diástole. Todos los demás órganos se irrigan en sístole, cuando la sangre se eyecta y sale a toda la distribución que aumenta la presión a 120 milímetros de mercurio. Pero el corazón es el único que se irriga cuando se devuelve esa sangre, sale por la coronal y entonces se alimenta. Porque debemos saber que cuando disminuye el periodo de diástole, el corazón va a tender a sufrir. Cuando disminuye el periodo de la diástole, el corazón va a tender a sufrir porque está disminuyendo el momento en que él come, en que él consume oxígeno, en que él se puede irrigar. Fíjense que al volumen del ventrículo, fíjense que entonces en contracción isométrica y relación isométrica, el volumen del ventrículo se mantiene igual, porque eso se llama isométrica. La válvula se mantiene cerrada. En periodo de lleno, esta contracción isométrica, el ventrículo hace relajación isométrica. Ahora, debemos tener en cuenta de una vez que el ventrículo aproximadamente cuando él está vacío, o sea, el promedio es de 50 cc. O sea, cuando él eyecta toda la sangre que va a eyectar y cierra la válvula sigmoidea, él no queda completamente vacío, él queda aproximadamente con 50 cc de sangre. Cuando él se llena, es aproximadamente con 130 cc. Cuando está llenito, en contracción volúmica está en 130 cc. Es decir, aproximadamente siempre se inyectan 70 cc. Si te llenan con 130, baja a 70 y quedan 50. Siempre va a ser así. Esto en periodos normales. Si, por ejemplo, estamos corriendo, el control está recibiendo, entonces se va a aumentar el llenado. Como estamos corriendo, se está contrayendo los músculos, va a haber más carga, más llenado en la aurícula y la aurícula va a echar más sangre en el ventrículo, es decir, va a llegar a sus 50, 170. Además de todo eso, el corazón se va a contraer más, va a haber una mayor contractilidad. Al haber mayor contractilidad, entonces el residuo, este residuo que va a ser mucho menor, va a ser hasta 30, 20 cc. Eso hace que la distribución, la salida de la eyección no sea nada más de 30 cc, va a ser mucho más, va a ser hasta 100, 120 cc que salen en cada latido. Y es por eso que entonces hay aquellas pruebas de esfuerzo que evalúan cuánta eyección puede hacer el paciente a medida que va aumentando el ejercicio. Al aumentar el ejercicio, va a aumentar la demanda de oxígeno. Y eso aumenta la demanda de oxígeno, entonces el corazón tiene que responder a eso. Entonces, con la prueba, la respuesta del corazón a las demandas de oxígeno, al aumento de las demandas de oxígeno. Igualmente, aquí tenemos lo que es no olvidar nunca, porque eso va a ser introducción a la actividad médica y después para siempre, es cuando ocurren los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos ocurren por cierre de las válvulas. A ver, cierre de la válvula, aquí está. Cierre de la válvula ahora ocurre aquí. Cuando ocurre el cierre de la válvula, ocurre el primer ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco, cierre de la válvula aorta, comienza sístole. Cierre de la válvula sigmoidea, segundo ruido cardíaco, comienza diástole. Entonces, entre el primer ruido y el segundo ruido, es sístole. El segundo ruido y el primer ruido está diástole más largo que sístole. Y por lo tanto, entonces, parte de eso es para que haya una buena irrigación del corazón. Creo que expliqué todas las presiones. Todas las ondas. Otra cosa, fíjense que entonces, en el caso de la aorta, del ventrículo, del encardio izquierdo, cuando la presión del ventrículo va aumentando y consigue subir la redundancia, pero siempre doy la clase así para que se pueda entender. Cuando la presión del ventrículo pasa por encima de la presión de la arteria en ese momento está en 80 milímetros de mercurio. A lo que se llena cuando la arteria de sangre que le cae una presión a 120 milímetros de mercurio. De ahí viene en que la presión arterial normal es 120 milímetros de mercurio en sístole y 80 milímetros de mercurio en diástole, que es cuando se la consigue el ventrículo. Por lo tanto, se hacen presiones diastólicas mayores, por ejemplo, de 100 milímetros de mercurio, quiere decir que el ventrículo tiene que hacer mayor esfuerzo para la válvula sigmoidea, porque cuando llega a 80 no se va a abrir todavía porque la arteria tiene una presión alta de 100. Entonces, acontece con más fuerza para hacer que se abra la válvula y darle chance a poder vaciar todo el ventrículo hacia la arteria. De todas maneras, presión arterial vamos a ver en la clase 4 de la tarde. Ok, fijémonos varias cosas aquí. Entonces, el periodo, el volumen que decíamos cuando el ventrículo se llena completo, que son 120, 130, a eso se le llama volumen diastólico, porque TL es final. Entonces, a final de la ¿cómo está el corazón? Está dilatado completamente, está lleno. Entonces, eso se le llama volumen diastólico, 120 cc aproximadamente.
Volumen sistólico se le llama al volumen al que el sistólico, porque por una de las vías del corazón se ha contraído totalmente, es decir, que quedó vacío. Cuando quedó vacío, nos quedó un residuo de aproximadamente 26. Entonces, llamamos volumen sistólico a esa del volumen diastólico, del volumen diastólico, que es aproximadamente 70 cc. Ese es el volumen de inyección. Lo que sale aproximadamente es de 70 cc. Esto de 60%. Primero, ¿por qué? ¿Por qué tanto cuenta? ¿Qué importa eso? Bueno, cuando te vaya para la clínica y entonces tenga un paciente con insuficiencia cardíaca, le van a mandar a hacer un estudio de ecocardiograma que te va a ver, va a medir la fracción de eyección, va a medir cuánto está cambiando el corazón. Entonces el cardiólogo va a ir viendo el corazón va a pero resulta que la salida, la que se está haciendo a través del ventrículo izquierdo a través de la aorta. Él hace el videíto de todo el y entonces él busca al final de la diástole, busca qué cantidad hay de sangre al final de la diástole. La mide por fórmulas matemáticas, el área y volumen que hay de cantidad de sangre en ese momento en el ventrículo. Luego va de la sistólica y mide cuánto quedó. Y entonces de esa manera se resta el volumen sistólico. Entonces, pero ese no me dice mucho, porque a mí lo que me importa es la fracción de eyección, es decir, cuánto de lo que se llenó, cuánto el llenó logró sacar el corazón, cuánto de lo que se llenó logró sacar el corazón. Entonces tú haces una regla de 3, si 100% es 120, ¿cuántos son? Un 60%. Es realmente lo normal que debe eyectar el corazón en una condición normal. Como lo había explicado anteriormente, si ponemos a hacer ejercicio, obviamente la fracción de eyección aumenta porque hay mayor demanda de oxígeno, porque los ojos se están contrayendo a mayor velocidad, entonces yo necesito darle oxígeno a libre demanda, entonces necesito inyectar más. Aumento el volumen telediastólico, dilatándome más, y aumento el volumen telesistólico, contrayéndome con más fuerza. Eso hace que aumente el volumen sistólico, y eso se traduce finalmente en la eyección, que es lo que me va a dar el rendimiento del ventrículo. Ahora, hay un que siempre lo leemos, eso nunca sabemos qué significa. Precarga y poscarga. Sí significa, cuando lo puedo ni mi mente lo ignoro, porque no hay. O sea, sí, yo tengo idea. Yo sé algo con corazón, pero no. Ok, vamos a despejar esa duda. Precarga y poscarga. Precarga se traduce en cómo el corazón debe prepararse para contraerse. Precarga, de prepararse. Cómo el corazón debe prepararse para contraerse. ¿Cómo lo hace? A través de la diástole. Es decir, que cuando está la sangre en la aurícula, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, como les dije, con la fuerza que pasa, eso hace que el ventrículo se dilate. Eso hace que el ventrículo se dilate y entonces se prepare para la contracción. Como les decía yo también en la mañana, si yo quiero un pelito con alguien, mientras más duro quiero lanzar, mientras más quiero con velocidad, o que me llegue el papillo a mayor potencia, yo necesito estirar más. Entonces el ventrículo, mientras yo estire, él me va a responder en condiciones normales, él me va a responder con mayor contracción. Por eso entonces se le llama recarga a la preparación del ventrículo para contraerse, y eso lo hace dilatándose, y como se dilata, eso lo hace llenándose. Es decir, el llenado es lo que hace que se estire. Por lo tanto, cuando hablamos de alteraciones de carga, estamos hablando de alteraciones de volumen. Eso es lo que quiero decir. Precarga me habla de volumen, pero no se les debe olvidar por qué. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque cuando el ventrículo se llena, lo hace el volumen de que viene de la hace que el ventrículo se llene. Y al llenarse el ventrículo, mientras más se llene, más va a venir con fuerza de contracción. Claro está, el ventrículo tiene un límite de que más lo estire, él no se va a contraer, entonces no va a poder contraerse, no va a poder contraerse más, no es como en el caso de la liga. Llega un momento en que ella ya no da para más, y si sigues dándole puedes reventarla. Igual entonces vemos con el caso de la poscarga. En el caso de la poscarga, entonces la carga después. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, la poscarga es la fuerza con que debe contraerse el ventrículo para vencer la presión que hay en la arteria, que es lo que les explicaba al final de la lámina anterior. Si hay una presión de 80, yo me contraigo, debo superar la presión de 80. Pero si la presión en la arteria es de 100, entonces yo debo aumentar la contracción del ventrículo para aumentar la presión en el ventrículo, para que la sangre pueda salir a través de la válvula sigmoidea hacia la arteria. Es decir, que cuando hablamos de poscarga, hablamos de contracción ventricular, hablamos de presión.
lo podemos traducir en nuestra cabeza de que estamos cambiando la presión. Estamos hablando de presión del ventrículo. Precarga me habla de volumen, de preparación del ventrículo a través del llenado, de volumen. En cambio, la poscarga me habla de presión, de la presión que tiene que subir en el ventrículo a través de la contracción, la presión que tiene que subir en el ventrículo a través de la contracción para hacer que la sangre salga del ventrículo a la arteria. Eso es en cuanto a precarga y poscarga, y espero que no se le olvide más nunca. Por último, quiero explicarles lo que es soplo cardíaco, porque eso es un tema que a mí siempre me costaba, y entonces de verdad que se lo quiero explicar aquí de una vez porque tiene mucho que ver con el ciclo cardíaco. De hecho ya se me acabaron las dos, lo que voy a hacer una sesión nueva y vamos a comenzar de una vez para que cada quien se vaya a comer, bueno, aunque son aquí las 11:30. Son 11:30, entonces quiero que puedan preparar esas neuronas y echamos el último resto con los soplos cardíacos. Vamos a comenzar de una vez. Les prometo comenzar de una vez. Les paso el enlace. Ajá, necesito que silencien sus sesiones para que no me interrumpa cuando lo esté explicando. Ajá. Fíjense entonces. Para lo de los ciclos, lo de los soplos cardíacos, eso yo pasé un fin de semana completo estudiando y no entendía. Hasta que el profesor Torres me dijo, ya, véngase para acá, yo le voy a explicar cómo es. Y de verdad que, bueno, yo no soy cardiólogo, pero nunca he escuchado otra explicación como esa. Y esa se las quiero pasar a ustedes porque la verdad que a mí no me sirve mucho porque soy traumatólogo, pero bueno, la idea es que se lo dé a otras personas que le sirvan. Entonces siempre los cardiólogos o el internista siempre te va a preguntar, bueno, escúchate el soplo. Ajá, ¿y qué soplo es? Bueno. Ajá, bueno. Ok, está bien, puedes saber si es sistólico, si es diastólico, ok. ¿Qué válvula es la que te enferma? Ahí está el peo. Entonces, por supuesto, buscar eso se nos vuelve un 8 en la cabeza. Entonces, para saber, a través de los soplos, diagnosticar la válvula que está dañada, es a través de estos 3 cosas que estamos aquí. 3 cosas que debemos preguntarnos para llegar al diagnóstico. Entonces, lo primero es momento del ciclo cardíaco. ¿En qué momento del ciclo cardíaco estamos escuchando el soplo? Si lo estamos escuchando en sístole o lo estamos escuchando en diástole. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, sencillamente por lo que les dije al principio. Si es después del primer ruido, es sistólico. Si es después del segundo ruido, es diastólico. Ajá, pero ¿cómo sé si es después del primer ruido o del segundo ruido? Bueno, es porque es sincrónico con el pulso del primer ruido. Entonces, tú cuando estás, por supuesto, cuando vas a ocultar al paciente, siempre debes estar tomando pulso para saber cuál es el primer ruido y cuál es cuando sientas el ruido con el pulso, porque en ese momento, ¿qué está sucediendo? Se está cerrando la válvula auriculoventricular, está sucediendo, perdón, aquí, cerrando la válvula auriculoventricular, está sucediendo el periodo de contracción isovolumétrica y va a salir en ese momento la sangre a través de la arteria para que tú sientas el pulso. Claro, esos son microsegundos. Tú dices, pero va a pasar el periodo de contracción isovolumétrica y después es que sale la sangre. Y pero eso es microsegundos que tú sientes el primer ruido sincrónico con el pulso. Entonces, lo primero es saber, vuelvo y les repito, lo primero es saber
Si es sistólico o diastólico. Ah, bueno. Fue después del primer ruido, es sistólico. Si es después del segundo ruido, es diastólico. Ok. Okay. Ahora vamos a buscar el momento del ciclo cardíaco. Entonces ahora vamos a buscar el momento del ciclo cardíaco en que fue. Como les dije, primero buscar el momento del ciclo cardíaco. Segundo, el dentro de las diástoles, dentro de las sístoles, donde está el soplo. Claro, eso sí es un poquito más complicado, pero sí se puede. Entonces, hay que buscar si el soplo comienza enseguida que ocurre el cierre de la válvula o un poquito después. Buscar si el soplo comienza enseguida que cierra la válvula o comienza un poquito después. Fijémonos aquí. Este soplo que yo estoy escuchando, rojo, está comenzando enseguida que se cerró esta válvula, que es la válvula sigmoidea. Se cerró la válvula sigmoidea, estábamos en sístole, se cerró la válvula sigmoidea y comenzó la diástole. Y entonces en ese momento yo escuché el soplo. Es diferente a que el soplo se cierre la válvula, ocurra un poquito de periodo y escucho el soplo. Es diferente. Si yo escucho el soplo, escucho el segundo ruido, ¡pum!, se cerró la válvula, un periodo pequeño y después ocurre el soplo. Entonces es diferente. Ahora, entonces eso nos da para saber si el soplo es holosistólico o mesosistólico. Holosistólico significa que es holo durante todo, holo, hagan el ejercicio con todo el periodo, es decir, holo diastólico o holosistólico es como este, que es durante todo el ciclo cardíaco, durante todas las diástoles en este caso. Si es meso, es medio, es decir, como a la mitad. Entonces quiere decir que no comienza enseguida de que comienza la sístole o la diástole. Y entonces por eso se llama mesodiastólico o mesosistólico. Ahora, ¿con qué se come eso? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, sencillamente porque eso me da, el holo es insuficiencia. Y el de meso me da estenosis. Ajá, ¿qué es eso? Porque hay estudiantes que son del segundo semestre. Cuando hay una insuficiencia de la válvula, es que la válvula no está haciendo su trabajo. Eso se traduce en todo en medicina. Insuficiencia es que no está haciendo el trabajo que debe hacer. ¿Cuál es el trabajo de la válvula? Impedir que el flujo de la sangre que quiere ir hacia atrás, al contrario, del ventrículo a la aurícula, se quiere ir hacia atrás y entonces no hace ese trabajo, sino que deja pasar sangre. Las valvas no se cierran herméticamente como se deben cerrar y entonces pasa sangre. Al pasar sangre hay flujo retrógrado y entonces tú vas a escuchar en el corazón un soplo porque está pasando sangre retrógrado. Por cierto, ¿qué hace que se produzcan los soplos? Eso es pregunta también de por lo menos introducción a la práctica médica. ¿Qué hace que se produzcan los soplos? Es el soplo lo hace el flujo de la sangre turbulento, el flujo turbulento de la sangre. Nuestra sangre debe ir con flujo laminar, es decir, todos los eritrocitos uno arriba del otro, uno detrás del otro, ordenaditos. Mientras haya flujo laminar, no se debe escuchar nada. Y así es que debe pasar la sangre, aunque ustedes creen que pasan un desastre, pasan toda revuelta, no, la sangre pasa laminarmente de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la arteria. Y por eso tú nada más escuchas son cierres de las válvulas. Pero cuando estás enfermo de una de las válvulas, que hay esa interrupción, entonces cuando la sangre se vuelve turbulento y eso produce el soplo. Por eso es que cuando tomamos presión arterial nosotros escuchamos soplos, porque en ese momento cuando empezaste a dejar abrir el manguito de la presión,
pasó la sangre turbulenta. Después cuando se acomoda, es que dejas de escuchar el soplo y entonces se vuelve laminar otra vez. Entonces tú te colocas el estetoscopio en la arteria y no escuchas nada de soplo porque tu sangre va en flujo laminar. Pero cuando colocas presión, la comprime, interrumpes el flujo y cuando vuelve a pasar, pasa turbulento hasta que se vuelve a acomodar, que se vuelve laminar y dejas de escuchar el soplo. Bueno, lo cierto es que entonces insuficiencia llamamos cuando la sangre pasa libremente de manera retrógrada. Insuficiencia de una válvula es cuando ella permite que la sangre pase de manera retrógrada, es decir, hacia atrás. En cambio, estenosis significa estrechez, es decir, que vamos a decir, la función secundaria de la válvula es dejar pasar la sangre anterógrada. Pero hay enfermedades en que hacen que la válvula se estenose, se ponga dura, se ponga chiquita y entonces la sangre le cuesta pasar de la aurícula al ventrículo o del ventrículo a la arteria. Entonces, al costarle pasar y todos acumularse para pasar, entonces eso produce soplo, produce flujo turbulento y por lo tanto produce soplo. Entonces, estenosis, las funciones de la válvula son el paso de la sangre anterógrada e impedir el paso de la sangre retrógrada. Cuando ellas se enferman, entonces se enferma. Insuficiencia es cuando la sangre no puede, cuando la sangre, pasa de manera retrógrada. Y estenosis es cuando no puede pasar anterógrada. Y eso se traduce en que insuficiencia, el soplo suena holo, suena durante todo el soplo. Y en la estenosis suena solamente cuando solamente en un periodo del ciclo cardíaco y entonces por eso se llama meso. Ajá, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? Para que no se nos olvide. ¿Por qué sucede? Porque fíjense. Supongamos que yo tengo dañada la válvula aórtica. Yo tengo dañada la válvula aórtica. Entonces, imagínense el ciclo cardíaco. Viene aquí, la presión del ventrículo empieza a bajar con la presión de la arteria. Se cierra la válvula aórtica cuando la presión del ventrículo se hace por debajo de la aorta, ¿verdad? En ese momento, si yo tengo una insuficiencia de la válvula aórtica, en ese momento yo voy a escuchar que va a comenzar el soplo. Es decir, se cerró la válvula, pero como no se puede cerrar bien, enseguida la sangre se devuelve de la arteria al ventrículo. Se cierra la válvula aórtica, pero, bueno, en este caso aquí de este lado, se cierra la válvula aórtica, pero en ese momento la sangre vence a la válvula porque está enferma y cae la sangre otra vez en el ventrículo. Y entonces por eso hay una insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces fíjense, cuando hay insuficiencia de una válvula, se cierra la válvula y enseguida va a comenzar el soplo. Por eso, todas las insuficiencias son holo, porque cuando se cierre la válvula, enseguida se va a escuchar que la sangre va a vencerla y se va a escuchar el soplo. Por eso puse holo aquí con el colorcito rojo, con holo. En cambio, meso, ¿por qué ocurre un poquito después? Ahora imaginémonos que en este caso, que es la válvula tricuspidia, es la válvula auriculoventricular la que está enferma, que tiene una estenosis, la válvula tricuspidia. ¿Cuándo vamos a escuchar su soplo? ¿Cuándo vamos a escuchar su soplo? Si está estenosada es porque no va a dejar que pase la sangre, ¿verdad? De manera anterógrada. ¿Y eso ocurre cuándo? Eso ocurre cuando la presión en el ventrículo baja tanto que la sangre que está en la aurícula pasa al ventrículo. Se abre la válvula auriculoventricular y pasa la sangre, pero como está enferma, no la deja pasar bien,
¿verdad? Entonces ahí es que vamos a escuchar el soplo. Ahora, ¿en qué momento de cuando nosotros estamos escuchando, vamos a escuchar el soplo? Bueno, volvamos aquí. Viene el ventrículo relajándose, bajando la presión por debajo de la de la aurícula, de la arteria, perdón. Se cierra la válvula auriculoventricular, ¿verdad? Y esta, ¿cómo está? Perdón, se cierra la válvula sigmoidea aquí, se cierra la válvula sigmoidea. ¿Y cómo está esta? La auriculoventricular está cerrada. Las dos están cerradas. Entonces no voy a escuchar soplo todavía, porque esta todavía no tiene que dejar pasar a la sangre. Entonces pasa el periodo de contracción, de relajación isovolumétrica, disminuye la presión en el ventrículo y cuando la presión en el ventrículo se hace por debajo de la aurícula, se abre la válvula auriculoventricular y entonces en ese momento que yo voy a escuchar el soplo. Es decir, que yo voy a escuchar el segundo ruido cardíaco que suena aquí, ¡pum! Pasa este periodo cortísimo de relajación isovolumétrica y después que yo voy a escuchar el soplo. ¿Mm? En cambio, entonces por eso, los soplos holo voy a escucharlo enseguida después del cierre de la válvula. En cambio, los soplos meso, se cierra una válvula, pero yo tengo que esperar que la otra se abra. Se cierra una válvula y tengo que esperar que la otra se abra para que se escuche el soplo y por eso es meso. En este caso, estamos hablando de que tengo que esperar que se cierre la válvula sigmoidea para que se abra la auriculoventricular y caiga la sangre y entonces yo voy a escuchar el soplo. En caso contrario, supongamos que vamos a hacerlo entonces con el primer ruido. Entonces, con el primer ruido se cierra la válvula auriculoventricular y en ese momento, si ella está en insuficiencia, es que yo voy a escuchar que el soplo se devuelve. Perdón, que la sangre se devuelve y voy a escuchar el soplo. Cuando se cierra la válvula auriculoventricular, escucho el primer ruido y enseguida escucho el soplo porque la sangre vence a la válvula y se devuelve hacia la aurícula. En cambio, el soplo, en cambio, cuando hay una estenosis de la válvula sigmoidea, ¿qué sucede? Se sigue contrayendo, esta está sanita, ¿no? La auriculoventricular. Se sigue contrayendo el ventrículo, se sigue contrayendo, pero, perdón, ajá, se cerró la válvula. Se empieza a contraer el ventrículo. Ya yo escuché el primer ruido, pero todavía estoy esperando que suene el soplo. Entonces, cuando pasa el periodo de contracción isovolumétrica, se abre la válvula sigmoidea y sale la sangre por la arteria y al salir, como está estrecha, suena el soplo. Vuelvo y repito entonces. Cuando hay insuficiencia, el soplo es enseguida y por eso es holo, porque se cierra la válvula y enseguida hay flujo retrógrado. En cambio, cuando hay estenosis, es que se cierra una válvula, pero a mí cuando me toca abrirme, que es un poquito después, entonces es que va a ocurrir el soplo porque no la dejo salir. Recuerden que cuando la sangre sale, cuando la sangre pasa a través de la válvula, eso no suena. Lo que suena es cuando ella se quiere devolver, que hace el ruido cardíaco. ¡Pum! Por eso cuando se cierra y trata de pasar, y si la deja pasar, entonces se escucha el soplo. En cambio, cuando se abre y empieza el soplo solo, pero sin ningún ruido que lo acompañe, porque ya el ruido ocurrió cuando se cerró la otra válvula. Ajá, entonces a la final, ¿cómo hago el diagnóstico? Porque, ok, ya yo entendí eso, pero ¿cómo hago el diagnóstico ahora? Bueno, sencillamente, porque yo voy a escuchar entonces. Siempre les he dicho que a mí no me gusta el caletre, entonces yo tengo que analizar en ese momento rapidito para buscar la respuesta. Entonces, fijémonos, por ejemplo, yo estoy ocultando un paciente y escucho un soplo. Bueno, entonces me pongo a escuchar. El soplo. Lo primero que tengo que hacer es si el soplo es diastólico o sistólico. Tomo pulso. Ajá, el soplo es después del primer ruido. Ok, el soplo es después del primer ruido, por lo tanto es sistólico. Ok, pero el soplo comienza enseguida después
de que suena el primer ruido. Quiere decir que el soplo está sonando con el cierre de la válvula. Por lo tanto, es una insuficiencia, porque si suena enseguida después del cierre de la válvula, quiere decir que esa válvula que sonó cerrando no puede mantener la sangre. Quiere decir que se está devolviendo la sangre. Ajá, el cierre de la válvula. Pero, entonces quiere decir que el soplo es holosistólico. Ajá, pero ¿cuál es la válvula enferma? ¿Cuál es la válvula enferma? Si es holosistólico, ajá, ¿quién se cerró para empezar la sístole? Porque es holosistólico. ¿Quién se cerró para cerrar la sístole? La auriculoventricular. Entonces, la válvula auriculoventricular es la que está en insuficiencia, ¿ven? Hagamos otro ejercicio. Entonces, hagamos el contrario. O hagamos así parecido. Decimos, bueno, es, es insuficiencia, escucho el soplo después del primer ruido, es decir, que es sistólico, pero lo escucho con un espacio después. Ah, entonces no es holosistólico, sino mesosistólico. Ah, si es mesosistólico, quiere decir que es una estenosis. Si es una estenosis, quiere decir que alguien se está abriendo, pero no se está abriendo como debe. ¿Y quién es la válvula que se abra en sístole? La sigmoidea, la pulmonar o la aórtica, que en la salida, al salir la sangre del ventrículo a la arteria, suena porque una de ellas dos está estenosada. ¿Ah? Igual, otro ejercicio. Entonces, si volvemos a otro, bueno, resulta que yo lo escucho con un espacio después del ruido, pero este no es el primer ruido. Esto es el segundo ruido, porque no es sincrónico con el pulso. Entonces yo digo, primer ruido, después del segundo ruido, se cerró la válvula auriculoventricular, se cerró la válvula sigmoidea, y después de eso es que ocurrió el soplo. Después al ratico ocurrió el soplo, es decir, que es mesodiastólico, porque es después del segundo ruido y es un poquito después, mesodiastólico. Ahora, cuando es meso, es porque se cerró otra válvula, es decir, no es ella la que está enferma, sino que se cerró otra válvula, pasó un periodo y se abrió esta que está enferma y entonces es la que yo voy a diagnosticar. ¿Qué sucedió? Bueno, se cerró la válvula sigmoidea, como es el segundo ruido, se cierra la válvula sigmoidea, se sigue relajando el ventrículo, sigue cayendo la presión dentro del ventrículo y cuando la presión del ventrículo se hace por debajo de la de la aurícula, se abre la válvula auriculoventricular. Ah, entonces esa es la que está enferma. Entonces es una estenosis de la válvula auriculoventricular. Ahora, como se han dado cuenta, resulta que, ¿cómo hago yo para diferenciar si es las válvulas del corazón derecho o las del izquierdo? Porque cuando hay el primer ruido, suenan las dos, tanto la tricuspidia como la mitral. Igual cuando suena el segundo ruido, se escuchan las dos, pulmonar o aórtica. ¿Cómo voy a saber diagnosticar si es una de esas dos? Porque, ok, ya yo escuché y el soplo es, por ejemplo, supónganse que el profesor les pregunta al revés. Vamos a escuchar un soplo mesosistólico. Ajá. Entonces, mesosistólico, ¿qué diagnóstico te da? Mesosistólico, como es sistólico, es después del primer ruido. Y como es meso, es al rato después del primer ruido. Y al rato después del primer ruido, ¿qué es lo que sucede? Se abre la válvula eh, sigmoidea, que es la aórtica pulmonar, se abren esas dos válvulas y entonces sale la sangre. Pero una de las dos está estenosada porque en la sangre no pasa y por eso me da un soplo holosistólico, mesosistólico. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para diferenciarlas? Bueno, recuerden, ya esto sí es parte de introducción a la práctica médica, que tenemos los focos. Tenemos foco aórtico en la línea paraesternal derecha con segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda con segundo espacio intercostal está el foco pulmonar,
que es para escuchar foco, porque se usan para escuchar las válvulas. El foco tricuspidio en la línea paraesternal izquierda con quinto espacio intercostal, y línea media clavicular con quinto espacio intercostal, el choque de la punta, que está el foco mitral. Entonces, tú dices, bueno, donde se escuche mejor el soplo, es lo que normalmente dice el libro. Donde se escuche mejor el soplo, si tú escuchas el soplo en el aórtico o el pulmonar, bueno, donde se escucha mejor el soplo, pero resulta que eso está muy cerquita como para escuchar los soplos, como para diferenciar, escuchar los soplos, entonces es muy complicado. Entonces, ahí fue que Torres me prestó un librito que decía 1917, imagínense, ya cumplió 100 años el libro ese. Y que decía que entonces tú lo que haces es alejarte de los focos. Te alejas de los focos para alejarte, es decir, que si estás en el aórtico, bueno, yo me voy a alejar del pulmonar para ver quién es el que está enfermo. Si sigue escuchando el soplo, es el aórtico, es la válvula aórtica. Si dejo de escucharlo, entonces es el pulmonar. Entonces, para alejarme del aórtico, ausculto en la axila derecha. Para alejarme del foco aórtico, me voy para la axila izquierda. Es decir, o sea, paralelamente a lo que me refiero. Me voy a alejar del foco aórtico para escuchar el pulmonar, me voy a la axila izquierda. Ausculto ahí en la axila izquierda. Obviamente, o sea, debajo de la axila, no en la axila como tal, sino debajo de la axila, en la parrilla costal, pues. Igual, si quiero escuchar el foco aórtico alejado del pulmonar, me voy hacia la axila derecha. Si quiero escuchar el foco mitral alejado, perdón, el foco tricuspidio alejado del mitral, lo que hago es que me voy hacia epigastrio. Y si quiero escuchar el foco mitral alejado del tricuspidio, me voy a línea axilar media con quinto espacio intercostal. Línea axilar media con quinto espacio intercostal. Bueno, eso es la parte que quería enseñarles de soplo. Obviamente ya la parte de los soplos cardíacos, eso está bastante avanzado con lo que son los ecocardiogramas, donde simplemente se ve a la válvula en insuficiencia o en estenosis, pero esto es algo de la clínica que nunca debemos olvidar, de cómo hacer el diagnóstico de los soplos. Bueno, espero que les haya gustado. Y entonces, para los que quieran, nos vemos a las 2 de la tarde con lo que es electrocardiograma. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, la puede hacer por aquí por el chat y yo les respondo de una vez. Si no, me lo preguntan por el celular.